vine acá un poquito más cerca. No voy a poder subir porque no llegamos con los cables, pero... a ver. Toda la relación entre jugadores de fútbol profesionales y no profesionales y clubes tiene reglas muy marcadas, que algunas se van modificando con el tiempo, otras no. Algunas presentan como lagunas, como vacíos, que nos permite a nosotros los abogados interpretar y crear un poquitito de derecho. En la Argentina hay, les decía, una ley que es la 20160, la del Estatuto del Futbolista Profesional, una ley bastante vieja y poco usada. Y la norma clave es el Convenio Colectivo de Trabajo 557 del 09, que también va teniendo adecuaciones y modificaciones a lo largo del tiempo, pero que me parece que es la más completa, cercana y importante, incluso casi imprescindible de conocer. ¿Qué nos marca esta ley? Nos dice, a ver, señores, entre club y futbolista hay una relación laboral. El vínculo es de carácter laboral. Esto nace o se sostiene desde el año 1967-68 con un fallo de la Cámara Laboral, Ruiz con Club Atlético Platense. No siempre fue así. E incluso hubo hasta movimientos gremiales de los futbolistas que lograron finalmente el reconocimiento de esta cuestión. Del mismo modo, esta relación laboral debe plasmarse en un contrato escrito, con la particularidad que este contrato escrito se debe registrar en la asociación nacional correspondiente para que el futbolista quede habilitado a competir oficialmente representando a ese club en las competiciones organizadas por esa asociación. Por eso las asociaciones proveen de modelos de contratos, de formularios de contratos, que son los que se completan y se registran. Amén de que existe la posibilidad de suscribir otros instrumentos que no le quitan a la relación el carácter de laboral y que se han dado en llamar en la práctica los contratos privados, mal llamados contratos privados, porque como les decía yo hace un ratito, todos los que participan son privados. No hay ningún contrato, la oposición a privado es público, y en el público interviene el Estado, y acá no interviene el Estado. Pero bueno, podemos decir que tenemos contratos registrados y contratos no registrados, o contratos en formulario y contratos que no se llevan a cabo en formulario y que incluso también se pueden registrar en la Asociación Nacional correspondiente. Esta es una relación laboral muy particular. Casi me animaría a decirles tan particular que no le podemos encontrar mucho
paralelo en ninguna relación laboral que nosotros experimentemos en la vida diaria. Bien. Es una relación laboral con un trabajador que tiene una vida útil. Se extenderá años más, se terminará antes, pero exigiendo un determinado tipo de prestación física por parte del futbolista, la carrera del jugador es corta. Es relativamente corta comparándolo con otras actividades. Segundo, es una actividad o un contrato que tiene un régimen totalmente especial y particular de salarios, de licencias, de descansos. ¿Ustedes conocen alguna actividad en la cual haya pretemporadas, por ejemplo? ¿O alguna actividad en la cual haya que concentrarse 2 o 3 días antes para después realizar una prestación física, sacando las deportivas? Es una actividad en la cual se puede cobrar un concepto para suscribir el contrato, lo que se llama la prima o la prima de fichaje, como dicen los españoles. Y es un contrato que ha generado muchos conceptos propios de esta evolución que yo les contaba. Hoy hablamos muy frecuentemente, discutimos e incluso se discute en la jurisprudencia lo que es el derecho de imagen. La posibilidad de que el jugador explote comercialmente su imagen. Y de estas posibilidades, ¿qué se ceden al club y qué no se cede al club al momento de suscribir el contrato de trabajo respectivo? Hay un régimen de premios que implicaría algo así como premiar la productividad, si tomamos un paralelo con otras actividades. Y hay un régimen en el cual el contrato se puede ceder temporariamente, lo que se llama el préstamo. Yo estoy fichado para un determinado club con un contrato de trabajo al cual todavía le quedan 3 años de duración y por una temporada las prestaciones de ese contrato se ceden a otro club que incluso tiene la posibilidad, quizá, si se pacta, de adquirir definitivamente mi ficha. Fíjense ustedes si esto lo encuentran en alguna actividad de comercio, si lo encuentran en la construcción, si lo encuentran en cualquier rama de trabajadores a la cual puedan explorar. Se van a dar cuenta que no. Y aparecen conceptos, ¿no? El pase. Ustedes se encuentran comúnmente en los medios de comunicación, fulano de tal es el dueño del pase de Mengano, o el club tal transfirió el pase de fulano al club tal. Y en verdad, esta teoría del pase terminó cuando se comenzaron a reformar los
el estatuto o el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores de FIFA y cada una de las legislaciones internas. Fíjense ustedes, el máximo de tiempo posible por el cual se puede suscribir un contrato de trabajo es de 5 años. En el transcurso de esos 5 años de duración, puede ser que un club se interese en los servicios de ese jugador que está ligado por ese contrato con el otro club. Bueno, si se ponen de acuerdo, en realidad no se compra ningún pase. En realidad lo que se produce es una operación compleja según la cual se rescinde el contrato de trabajo entre ese jugador y ese club, se suscribe un nuevo contrato de trabajo entre ese jugador y el club, entre comillas, adquirente, y entre ambos clubes se puede pactar un precio por esa rescisión o por la cesión de lo que se llaman los derechos federativos. ¿Qué son los derechos federativos? Son aquellos que se generan al momento en el cual ese contrato de trabajo se registra en la asociación nacional respectiva y habilita al jugador a competir en representación de ese club empleador. El titular de esos derechos federativos es el club. Y si el jugador luego queda en libertad de acción, sea porque se le venció el contrato y no lo renovó, o sea porque extinguió ese contrato de mutuo acuerdo con el club, retoma la titularidad de esos derechos federativos el propio futbolista, con la posibilidad de cederlos mediante la firma de un nuevo contrato de trabajo al club que desee, nacional o internacional. Si esa operación entre clubes se lleva a cabo entre entidades de distintas asociaciones nacionales, toda la operación hay que cargarla en un sistema que se llama CTI. Perdón, no. Para obtener el CTI se llama TMS. TMS. Y ahí obtienen el certificado de transferencia internacional. TMS es un sistema que funciona online, que tiene operadores en cada club y donde se cargan múltiples datos de esa operación. En el caso de hacerlo dentro de clubes de la misma federación, no hay TMS local todavía. Consecuentemente, se rige por las normas reglamentarias internas de cada una de las federaciones y ahí aparecen lo que se llaman los formularios interclub, interliga, etcétera, etcétera, conforme la procedencia y el destino del jugador. Ahora, desde hace bastante tiempo comenzó a aparecer otro concepto, y cuando digo bastante tiempo hablo de principios de década del 80, con mucho más énfasis a partir de los 90 y más tarde todavía. Y ese concepto es el de los derechos económicos. ¿Qué es un derecho o qué son los derechos o beneficios económicos? Es la potestad que adquiere un determinado sujeto de obtener
un porcentaje de ese precio que se paga por el traspaso de un futbolista. Para lo cual, lo que se realizaba era una operación entre un inversor que adquiría al club porcentajes de esos beneficios económicos futuros, obviamente, mediante el pago de un precio. Incluso la AFIP intervino en estas circunstancias y estableció un mecanismo de cómo debían liquidarse esas participaciones, quién debía ser agente de retención y de qué manera debía generarse los pagos para evitar evasión en esa actividad. Situación que yo les cuento la AFIP argentina, pero se repite en todas partes del mundo. Claro, había un problema, no teníamos regulación de los derechos económicos. La FIFA guardaba silencio, las asociaciones nacionales guardaban silencio, algunas, la Asociación del Fútbol Argentino dictó un reglamento, allá lejos y hace tiempo, para no establecer un registro, sino como una suerte de depósito de esos contratos bajo determinada requisitoria, un sistema de anotación. Con lo cual tácitamente reconocía la posibilidad de la existencia y validez de las sesiones de derechos federativos. E incluso el TAS, ese tribunal que yo les mencionaba anteriormente, también lo reconoció en numerosos pronunciamientos, sin perjuicio de que se seguían manteniendo determinado tipo de dudas. Es más, en Europa surgieron verdaderas empresas dedicadas a esta cuestión, los famosos TPO, ¿no? Y cuando todos creíamos o pensábamos que se iba a emitir una reglamentación, la FIFA en el año 2015 modificó el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores y determinó la prohibición de que estos derechos económicos estén en cabeza de un tercero ajeno al club. De que solo pudieran permanecer los derechos económicos en cabeza de clubes en los cuales el jugador haya estado registrado y hace muy poquito, con varios pronunciamientos creo que fue en el mes de mayo, junio de este año, lo habilitó también para que el propio jugador sea titular de esos derechos económicos. Y modificó sustancialmente el escenario. De hecho, todavía hay planteos, en Europa sobre todo, ante los tribunales superiores de la Comunidad Económica Europea, que no están resueltos definitivamente por parte de los afectados, que no solamente eran los representantes o intermediarios, sino que había empresas inversoras y de fuste en esta cuestión. FIFA cambió el escenario. ¿Cuál fue el motivo? Tratar de evitar la influencia indebida de terceros en el manejo de la carrera del jugador, por un lado, y en el manejo de los patrimonios de los clubes, por el otro.
lo que parecía ser un apocalipsis no fue tal. En principio lo que se preveía era que esto iba a tener una gran repercusión en Latinoamérica, esencialmente porque Latinoamérica se caracteriza por ser formadora y exportadora de talentos y consecuentemente atractiva para los inversores. Y a esto se sumaba la situación económica caótica de muchos clubes, para los cuales esta inversión en la compra de derechos económicos era una solución, al menos temporaria. Después, cuando aparecieron los procesos de concurso preventivo y quiebra de los clubes, también hubo que construir como una especie de doctrina en base a las resoluciones judiciales para ver si en este caso puntual de concursos preventivos o quiebras estos contratos tenían o no tenían validez. Consecuentemente, estas relaciones tan particulares van teniendo una dinámica y a veces los reglamentos e incluso las normas jurídicas, las leyes de cada uno de los países, a veces contienen el fenómeno, más tarde o más temprano, pero lo contienen. En otros casos guardan silencio. En otros casos generan soluciones distintas o disímiles según el país. La última de las situaciones conflictivas es esto que nosotros llamamos que se ha conocido con el nombre de cláusula de rescisión. ¿Qué es la cláusula de rescisión? Es una indemnización tarifada que hay que abonar para que ese contrato de trabajo se extinga. Una indemnización tarifada en cabeza del futbolista, que generalmente el que lo abona es el club que contrata los servicios de ese futbolista. Se tarifa de antemano la salida. Por eso los españoles lo llaman cláusula de salida, ¿no? No hay una gran regulación jurídica sobre esto, sobre todo en la Argentina. No la hay. Ya es casi imposible negar su existencia y negar su validez. Y de hecho, los tribunales internacionales, el TAS ya ha admitido la validez e incluso ha fijado parámetros en los casos en los cuales las indemnizaciones no están definitivamente fijadas de antemano con claridad. Sí se esboza, pero no se termina de definir con claridad el monto. Con lo cual yo lo que quiero plantearles un poco, yo quiero plantearles un poco esta cuestión. A ver, cada vez es más necesario estar consustanciado y actualizado en relación a estos puntos. ¿Por qué? Porque a veces pactamos una operación, nos ponemos de acuerdo, club comprador, club vendedor, nos ponemos de acuerdo, salario del futbolista, nos ponemos de acuerdo hasta incluso en las comisiones que puede cobrar él o los intermediarios que participan de la operación, nos ponemos de acuerdo en la forma de pago, en las garantías, etcétera, etcétera. ¿Qué nos falta? El tema fiscal.
el tema fiscal en la remuneración del jugador, el tema fiscal en las cargas que hay que soportar cada uno de los clubes, el vendedor y eventualmente el comprador. Se agrega desde hace un tiempo a esta parte el origen de los fondos para evitar estar involucrado en algún procedimiento de lavado de dinero. En Europa, además, se agregan las normas del fair play financiero de la UEFA. O sea, es bastante compleja la cantidad de elementos que tenemos que reunir para que se pueda formalizar con éxito una operación de traspaso o una operación de incluso renovación contractual. Fíjense ustedes cuánto más complejo es si hablamos de menores. Es decir, el convenio colectivo de trabajo nos brinda la posibilidad de llevar a cabo los contratos de los menores promocionales, profesionales promocionales se llama, para menores de 21 años. ¿Y qué nos impide que suscribamos un contrato por 5 años con un menor? Pero además de todo eso, después entra en acción otro elemento sustancial, que es la patria potestad, o el ejercicio de lo que ahora se llama la responsabilidad parental. Sobre todo para el caso de los jugadores que no tienen contrato, que están fichados y tienen todavía su carácter de, o su condición de aficionado o de amateur. Y la patria potestad o la responsabilidad parental, tarde o temprano, con un trámite jurídico más rápido o un poquitito más lento, va a tener una resolución favorable, porque es un derecho constitucional y porque ya hay jurisprudencia no solamente en la Argentina, sino en prácticamente todo el mundo, quedándole al club el derecho de formación. O situaciones mucho más complejas, ¿no? Que las vemos constantemente. Entonces, la dirección deportiva, junto con el personal técnico y, repito, el área jurídica y obviamente el área dirigencial, tiene que construir como una especie de escudo de defensa para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones. E incluso construyendo una especie de escudo de defensa, a veces no la van a poder evitar. De ahí lo complicado y lo atípico del tema. Es decir, ustedes conocen muchas actividades en las cuales una empresa paga para rescindir un contrato de trabajo y llevarse a un trabajador a otra empresa. Yo no conozco muchos casos. El señor renunciará a su trabajo, se incorporará al nuevo trabajo, se le reconocerá a lo mejor la antigüedad como parte de su remuneración, si es dentro de la misma actividad, etcétera, etcétera. Pero no conozco que se pague por una transferencia de contrato. O que un gerente esté, un empleado esté trabajando en una metalúrgica y se ceda esa prestación durante 6 meses a otra metalúrgica y después vuelva a la misma metalúrgica y por eso incluso se pague de una empresa a la otra un precio. Yo no conozco muchos casos.
Por eso yo les digo que la arquitectura jurídica y el diseño institucional del fútbol como actividad jurídicamente reglada es un mecanismo de precisión construido con el tiempo que tiene mucho más desarrollo que otras disciplinas deportivas. Se le acerca mucho el básquet. Hablo del básquet de la Federación Internacional. La NBA tiene un diseño distinto, como tiene muy parecido al de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Quizás ahí encontremos una disciplina deportiva tan evolucionada como el fútbol. Que obviamente esto es un sistema perfectible, claramente es perfectible, y en muchos casos las respuestas jurídicas para determinado tipo de fenómenos demoran demasiado en llegar. Pero van llegando, algunas nos gustarán más, otras nos gustarán menos, les repito, pero van llegando esas respuestas. Por eso tenemos que estar absolutamente actualizados, leer mucho, capacitarnos mucho. Creo que ahí yo les pongo como una suerte de reglas de oro. Si no nos quedamos fuera del mundo, y el fútbol es una actividad extremadamente competitiva, marcadamente competitiva, y que yo creo que va a ser cada vez más competitiva, sobre todo a nivel internacional, donde el profesionalismo cumple un papel y un rol decisivo en muchos casos. Está claro que yo les estoy dando nada más que herramientas, y algunas muy básicas, porque en verdad necesitaríamos como mucho más tiempo y profundidad como para cerrar definitivamente los temas. Pero bueno, me quedo, quedo mejor dicho, a la espera de preguntas que ya están. ¿Puedo subir ahora? Sí. A ver, como poder puede, no debe, no está permitido por la reglamentación FIFA. Está prohibido que un tercero ajeno y persona física, en este caso, sea titular de derechos económicos. Es decir, los derechos económicos deben estar registrados en cabeza de un club, en el cual el futbolista participó o estuvo fichado o registrado, o en cabeza del propio futbolista después del último fallo. ¿Estamos? Hay algunas cosas que no puedo decir acá porque no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer, que está mal hacerlas, no se puede. No se debe. No, sí. Otra, si un jugador gana, por ejemplo, 100.000 pesos, ¿cómo se calcula legalmente el valor de la cláusula de salida? En la Argentina no hay cálculo. No hay un parámetro en la Argentina para fijar tantos salarios o lo que sea. No lo hay. O sea, un jugador que gana 100.000 pesos, puedo fijarle una cláusula de rescisión de 9 millones de dólares. En la Argentina no lo hay. Eso es una de las cuestiones por las cuales a lo mejor habría que intentar una regulación. Y a veces futbolistas argentinos agremiados se opone a algún tipo de cláusulas con este desbalanceo tan grande, ¿no? Pero bueno, no hay. Otra más, con el nuevo sistema de Comet, ¿cómo debemos pedir los clubes del interior la inhabilitación de los jugadores que fueron fichados en AFA sin la aceptación federativa de nuestro club y liga, pero de igual manera los clubes de Buenos Aires están usando igual?
entramos en un terreno muy peligroso, porque tengo miedo de que me pregunten con el Comet otra cosa y yo no me puedo ocupar de contestar lo que me van a preguntar. Con el Comet Conmebol. Se puso de moda el Comet Conmebol, o sea, nadie sabía de la existencia y ahora de repente todos somos especialistas en Comet. El reclamo lo tiene que hacer en el sistema. El sistema tiene un mecanismo para intentar reclamar. ¿Qué país es el más seguro jurídicamente para inversiones de derechos económicos? ¿Qué pregunta eso? ¿De qué país es? ¿Es de acá o no? De acá, de acá. Ah, es de acá. ¿Para inversión de quién en derechos económicos? Pues si es para inversión de un tercero ajeno a los clubes, la respuesta es la misma que les di recién. Si es un club que quiere invertir en derechos económicos y no sé cómo lo va a hacer, yo creo que lo que hay que buscar no es qué país es más seguro en la inversión en derechos económicos, sino qué país es más seguro en el tratamiento de la inversión, en derechos económicos o en cualquier otra cuestión, ¿no? Pero, qué sé yo, tendríamos que hablar bien de algunos países, mal de otros países. Es muy difícil contestar esa pregunta. ¿Aún existe la figura de gerenciamiento protegida por AFA? No, no está protegida por AFA. Hay un reglamento que prevé cómo se canalizan las inversiones externas en el fútbol profesional. Ese reglamento todavía está vigente, sí. No se usa mucho, pero todavía está vigente. A ver, otra más. ¿Sirve cuando los clubes le dan a empresarios derechos exclusivos de venta o pueden ser objetadas por otra comisión directiva nueva si el presidente cambió? ¿Derechos? ¿Cómo dice? Derechos exclusivos de venta. Estamos hablando, en realidad pareciera ser de autorizaciones exclusivas otorgadas a empresarios o a intermediarios, ¿no? O agentes, representantes, no sé, la figura que quieran utilizar. Primero y principal, todas esas autorizaciones tienen que tener un plazo, ¿sí? No puede emitirse una autorización e incluso firmarse como una suerte de encomienda profesional sin un plazo determinado de vencimiento. Se puede hacer. El tema es cómo vincular, o sea, si el plazo por el cual se emite esa autorización excede el límite de un mandato, ¿no? Y afectaría al mandato de otra comisión directiva que sucede. No pareciera ético, ¿no? Se puede hacer porque en realidad en las personas jurídicas rige lo que se llama el principio de continuidad. Es decir, las obligaciones que asume una gestión tienen que ser solventadas por la persona jurídica, independientemente de quién sea su titular. Habrá alguna excepción a lo mejor en algún acto ilícito o alguna situación donde se busque hacer valer alguna responsabilidad de tipo personal, pero en líneas generales hay un principio de continuidad. No parece ser demasiado ético. Que se puede hacer, seguro que se puede hacer, pero no parece ser demasiado ético. Una más. Esta está buena. Si se gerencia un club, ¿quién decide la venta de un futbolista? ¿El presidente o el inversor? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? Decisión
Cuando uno decide conceder una actividad o la explotación de una actividad a un tercero, vamos a hablar puntualmente de conceder la explotación del fútbol. Hay que suscribir un contrato. Ese contrato tiene que tener determinado tipo de pautas y tiene una gran complejidad porque tiende a regular relaciones que suceden en el futuro, entonces hay que prever muchísimas cuestiones, incluso mecanismos de toma o de adopción de decisiones. También hay que hacerlo eso. La respuesta puntual sería de acuerdo a cómo se pacte en el contrato respectivo. Esa es la respuesta formal y con eso tiro la pelota a la tribuna, la saqué, perdí tiempo, faltan 3 minutos para terminar y perdí tiempo. La tiré afuera y entró el carrito a atender, ¿no? Y después entró un perro adentro de la cancha también, entonces trato de que de los 3 minutos se juegue medio. Hay que tener mucho cuidado de parte del club en la negociación de esos contratos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Generalmente quien plantea una ecuación de esa naturaleza es porque hay algún tipo de dificultad económica o patrimonial en el club. Con lo cual hay cierto grado de urgencia incluso en suscribir ese contrato. Yo he visto experiencias que han ido muy bien desde lo deportivo por momentos, y cuando lo deportivo no fue tan bien y no se pudo producir la regeneración de ingresos, porque claro, el tercero invierte, ¿no? Invierte. ¿Y qué recupera? Es decir, ¿cuál es la tasa de retorno de esa inversión y a qué tiempo y qué espalda tiene para aguantar no recuperar esa tasa de retorno? Entonces ahí es donde tenemos las posibilidades de que el contrato se caiga y de que haya un incumplimiento por parte de el, entre comillas, gerenciador, que incluso casi hasta está pidiendo a gritos que le rescindas el contrato. Yo les aclaro, las obligaciones que el gerenciador... ¿Lo puedo interrumpir? Sí. Por eso Racing fue deudor solidario. A eso iba, las obligaciones que el gerenciador toma en representación de la actividad deportiva del club, finalmente terminan tornando responsable y solidario al club. Entonces la inversión en concreto no es tal, porque yo invierto y después pagar los clubes. Si me fui. O si me echan. O si Scioli decida que me vaya. ¿Scioli? La provincia de Buenos Aires, Racing. Ah. Váyanse. En su momento gobernador. Bueno, no sé. Yo les digo qué es lo que ocurre como consecuencia. Por eso hay que tener en cuenta mucho las garantías que se piden para ese contrato. Es decir, hay que generar garantías muy importantes que el club pueda ejecutar en el caso de incumplimiento. No es tan simple la negociación, ni es tan simple la formalización del contrato, ni tampoco es tan simple la ejecución del contrato, porque obviamente en un momento determinado las autoridades, sobre todo como somos, no en Argentina, en Latinoamérica en general, las autoridades van a querer tener un poco más de injerencia. Y mira, no me gusta este entrenador que trajo, me gusta este otro. Pero él es el que lo elige.
trajo a este, pero yo quiero hablar. Y ahí se generan mecanismos de tensión que hay que preverlos todos contractualmente. Todo hay que preverlo en el contrato. Cuanto más esté previsto en el contrato, menos posibilidad de litigiosidad hay. Pero lo que yo le digo siempre a mis clientes, no existe la vacuna contra el juicio. Hay vacuna contra enfermedad, vacuna contra los juicios no hay. Y el que se las venda les está mintiendo. A ver si llegamos con las últimas tres. ¿Se puede representar a un juvenil por más de 2 años? No se debería. ¿Se puede? No se debería. ¿Sigue existiendo la posibilidad de clubes con doble afiliación? Por ejemplo, Talleres y Newell's. Doble afiliación para jugadores que jueguen en Liga y a la vez en el campeonato de AFA. ¿A eso se refiere? En cuanto el Comet funcione como corresponda, no. No. La última. ¿Los clubes de la B y del interior tienen supervisación de AFIP o controles sobre sus jugadores anotados provisionalmente para luego venderlos? No entendí eso. ¿Los clubes de la B y del interior tienen supervisación de ¿Los AFIP? clubes de la B y del interior o los clubes de la B del interior? O sea, el Federal B. ¿Federal B? Acá, bueno, Sí. supongamos. ¿Tienen supervisación de AFIP o controles sobre sus jugadores anotados provisionalmente para luego venderlos? Del Federal B. A ver, el que me hizo esta pregunta, yo le voy a... No me conteste en voz alta. Me quieren preguntar si los clubes, si se usan clubes como puente Paraíso fiscal. para registrar y después lo registré ahí, después lo negocié. ¿Eso me quieren preguntar? Sí. ¿Sí? Eso. ¿Qué puedo decir y qué no? Ya se los dije lo que les puedo decir y qué no, al contestarles eso. En verdad, a ver, teóricamente debería haber fiscalización de AFIP, no entiendo por qué no puede haber, o por qué no debe haber. La AFIP argentina fue muy particular, ¿no? Porque estableció que determinado tipo de mercados y determinado tipo de instituciones eran paraísos, como una suerte de paraísos fiscales de futbolistas, pero no se fijó en el interior argentino, no en el interior del interior del país, no se miró para adentro. O sea, caratuló de paraísos fiscales a clubes ajenos, o sea, extranjeros, pero no miró para adentro. No se preguntó, ¿no hay acá clubes que hagan esto? En algún momento sí lo subo. Pablo, Sí. te puedo interrumpir. En Federal B, el jugador no se ve amateur, no tiene contrato, no tiene nada. Solamente los clubes pagan. Ficha sí tiene. Ficha sí, pero Y no, sí, ficha sí tiene. pero no son regulados. No, pero sin embargo hay jurisprudencia emitida por juzgados provinciales y nacionales en el cuales reconocen que esa relación jurídica es laboral. Y hay clubes que han sido condenados por indemnización por ruptura de ese tipo de relación. A ver, con esa aclaración lo que me quiere decir nuestro amigo es que se utiliza como puente. Está bien, bueno, entonces no tengo que contestar. Pero AFIP debería intervenir, claramente, no veo por qué no lo puede hacer. A ver si llegamos a la última, que es un amigo de Brasil y tiene una inquietud. Dice, tengo un jugador que acaba de cumplir 16 años y se lo llevaron para el América de Cali.
Dice, yo tengo poderes notariales de su madre y todos los gastos de manutención, además de clínica de rehabilitación. ¿Pero él quién es? No, pero él, ¿quién es él? No es el club. No. Ah, es un señor. Ah, está bien, a ver. No, digo. Sí. No, porque a veces vieron que cuando somos directivos de entidades, claro, es que además decimos, yo tengo y en realidad es el club el que tiene, pero no. Bueno, la pregunta es, ¿me es suficiente para poder exigir algún tipo de derecho sobre ese jugador? Si él tiene poder firmado. Pero, ¿poder para qué tiene? Para registrarlo para representarlo. Claro. Ajá. Y el chico se fue a la América y se fue sin él. Claro. Se fue sin él. No. Bueno, en realidad lo que va a poder hacer es generar un juicio por incumplimiento de contrato. ¿No? Si utiliza amparo que le da la FIFA a aquellos que tienen contrato de representación vigente y firmado conforme a los reglamentos, sí puede buscarlo por ese lado. Caso contrario, lo que tiene que promover es un juicio ordinario, común en la justicia brasilera, por incumplimiento de contrato. O sea, lo que no puede hacer es impedir el derecho de fichar. ¿No? Eso no lo puede hacer. El chico es libre de fichar, aún puede ser libre de fichar si fuera mayor y tuviera un contrato de representación vigente. Se expone a una eventual indemnización por incumplimiento de contrato, pero nadie le puede impedir firmar un contrato. ¿Hacemos la última? Las que quieran. Ya estamos sobre el límite. No hay ningún problema. ¿Va a bajar la edad de 18 a 16 para poder irse de Sudamérica a Europa? Yo les puedo hacer les voy a contestar protocolarmente. Desconozco. Les voy a contestar en forma un poco más certera. Puede ser, pero todavía no está firme la posibilidad. Puede ser. Hay como algo dando vueltas de que se podría tratar de la posibilidad de una baja. Pero es muy complicado el tema de los menores. El tema de los menores es muy complicado y generalmente no está del todo bien regulado. Y hay problemas entre las regulaciones federativas, internacionales y nacionales con los derechos locales. O sea, esto de la aparición de repente el ejercicio de la responsabilidad parental, se llama así en el código, desde el Código Civil y Comercial, lo que antes se llamaba patria potestad, genera como una situación compleja, ¿no? Porque el derecho de formación no termina siendo del todo atractivo para los clubes formadores. O sea, no termina siendo un respaldo económico demasiado importante. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, primero y principal, porque si no se satisface rápidamente hay que ir a pleitear, hay que ir a litigar. Y eso implica tiempo, implica costo, ¿no? En segundo lugar, porque tenemos que tratar de terminar de instalar el derecho de formación local, es decir, entre clubes de la misma asociación nacional. Y en tercer lugar, porque hay una ley, que es la Ley de Derecho de Formación Nacional, que es un poco de lío, ¿no? Una ley fea,
fea. Nosotros llamamos ley fea a aquella que no cumple con o no prevé cumplir con los objetivos para los cuales se previó. Y esa ley tiene algún principio de aplicación, pero cedería ante los reglamentos o ante un reglamento de los derechos de formación local, que es un tema que se está trabajando dentro del ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino. Con lo cual es muy complicado el tema menores, muy complicado porque además la inversión que requiere para un club armar un sistema de detección y de desarrollo es muy grande. A lo mejor ustedes no visualizan el panorama de lo que puede ser en clubes mucho más, en clubes pequeños o en clubes de categorías de ascenso en los cuales cuesta muchísimo, y el derecho de formación para esos clubes es muy poco desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces hay como un tema bastante complicado. Les aclaro que la reformulación del tema de menores y del tratamiento de menores está siempre candente como uno de los problemas que el derecho deportivo debería resolver, hasta incluso modificando algunos parámetros de resolución que tiene hoy. O sea, hay que estar un poco atentos a eso porque está en constante debate y discusión, ¿sí? Y a medida que se van produciendo situaciones que toman estado público, vuelve nuevamente sobre el tapete la discusión. Así que hay que estar atentos a ese tema. Pablo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.